es el otro detalle, la gran expansión que hay en el mundo de la pobreza. En investiga también, sí. Con Germán había una discusión muy interesante que me decía no pensemos en la verdad sino en la realidad, porque lo que vale es la realidad. La verdad, pues, ¿qué es la verdad? La verdad no es nada. Y Gaitán tenía una frase que era: la realidad es imaginación. Es uno de los textos de Gaitán. Sí. O sea que la verdad es imaginación. Sí, la verdad también es una mentira. Es decir, la verdad es verdad hasta que se vuelve refutable. Entonces, cuando la refutan, ya no es verdad. Claro. Hasta que la separación de justicia y usa múltiples voces, de Jaime Castro a víctimas. Uno evoca el Rashomon de Kurosawa, ¿te acuerdas? Que es como el mismo hecho contado por distintos personajes, la película que es. Ok, ¿por qué para tomar eso tomaste esto? ¿Por lo conflictivo del tema del Palacio de Justicia o por qué? Bueno, es que yo estuve hace ya muchos años, la verdad, trabajando con Jaime Castro sobre el tema del Palacio de Justicia, porque él iba a hacer un libro sobre eso que al final lo publicó. Y yo los domingos, durante no sé cuántos, 5, 6, 7, 10 domingos, me reunía con él para hablar y haciendo un relato de lo o sea, el testimonio de él, que era el ministro de Gobierno, sobre lo del Palacio de Justicia, pero también es un testimonio sobre todo la participación de él, que es muy importante en todos esos procesos de paz que hubo después de los años 60, digamos, en Colombia, y él fue protagonista, estuvo metido en todo eso con el M-19, con la FARC, lo de siempre, pero en ese momento era el comienzo en que nadie tenía muy claro quién era Tiro Fijo, quién era Jacobo Arenas, quiénes eran los del ELN, quiénes eran también los del M-19. Ya fue un episodio muy interesante, siendo ministro, cómo se encerraba hablando con esta gente que después intentó asesinar. Y yo creo que es un relato muy esclarecedor, muy interesante, muy bueno, muy agradable de ver. Y como él publicó su libro sin que pudiéramos esto, no quiso que al final pusiera. Yo me quedé con el relato guardado y en este libro dije: este es el sitio y el momento para ponerlo. Claro, como es el punto de vista de él, la versión de él, eso afecta y devuelve a las víctimas del Palacio de Justicia, porque le está contando lo que vivió y lo que sintieron y lo que hicieron desde el gobierno. Entonces, al final del relato incluí preguntas muy dolorosas que tienen 3 víctimas, y son preguntas sin respuesta, que la mayoría tienen respuesta clara sobre el horror que fue eso. Fue un asalto guerrillero y después una masacre militar del ejército que permitió más o menos lo mismo de Gaza, que dejaron que hubiera un ataque para responder y hacer un genocidio en Gaza aquí, pues para hacer una masacre. Gonzalo, hay otra cosa de comentar de tu libro, que es las imágenes con las cuales contás las cosas. Cuando tomás Armero, mirás el papel del papá de este chico Iván Duque, ¿no es cierto?, en ese tema, en ese desastre que hubo, etcétera, y de repente metés la imagen de las 2 serpientes copulando, ¿cierto? En el serpentario. En el serpentario. Entonces, cuando vas con un relato que uno dice: wow, qué cosa trágica, ¿no es cierto? Y en el medio cruzás un date así como para romper, como si fuera un chicle para que uno se distraiga un poquito del drama, ¿no? Contá por qué trabajás de esa manera. Bueno, lo de Armero, digamos, yo tengo Armero clavado en el corazón porque yo había estado 15 días antes en Armero investigando sobre qué podría pasar cuando se reventara el volcán Nevado del Ruiz. Hablé con el cura del pueblo, que dijo que estaba rezando para que Dios no fuera tan malo.
porque en Armero, en el año 48, 9 de abril, que era un pueblo liberal, mataron al cura, le cortaron la cabeza y jugaron fútbol. Entonces el Papa, no me acuerdo bien el nombre, ahí está, maldijo a Armero, y decían en Armero que algún día Dios se iba a vengar del pueblo, y una posibilidad es que se vengara con el Nevado del Ruiz, y el cura decía que él estaba rezando para ver si convencía a Dios de que no fuera a hacer eso. Luego el gobierno sabía que iba a explotar el Nevado. Los vulcanólogos alemanes que vinieron explicaron claramente que eso iba a ser un desastre terrible, que ese volcán más o menos cada 100 años explotaba y que el Valle del Tolima es la consecuencia de muchas erupciones, por eso es que es tan plano. De la última erupción incluso había cálculos de cuánto había subido esa planicie. Y eso era el gobierno de Belisario Betancur, un poeta corrupto, un asesino asqueroso, pusilánime, un hijo de puta moscoso. Y él tenía un ministro de minas y energía, que no sabía nada de minas ni nada de energía, pero sí sabía mucho de corrupción. Se llamaba Iván, ¿cómo se llama el tonto? Iván Duque Escobar. Ese tipo, yo ya lo había investigado anteriormente, porque había saqueado el Banco Popular financiando falsas exportaciones de café, que se robaban la plata del banco, las financiaban, las mandaban en buques de la flota mercante que no existieron nunca esos buques ni los embarques de café, y lo hacía con unos duques que no eran parientes de él, sino que eran de una gente de Girardot, hijos de un tipo que era como narcotraficante duque, también se llamaba Alberto Duque Rodríguez, que creó una cosa que se llamaba Lagomar el Peñón, que era como el primer desborde aterrador de despilfarro de la mafia, que era hacer unas casas, donde era una casa era de un general, la otra de un narcotraficante, la otra de un ladrón, la otra de un asesino. Todos multimillonarios trajeron la arena a Girardot desde el Caribe para hacer la playa del Lagomar, que tenían, bueno, yo sabía quién era Duque, y Duque era el ministro de este tipo, Belisario Betancur, y a él le correspondía ordenar la evacuación de Armero. Es decir, se va a matar, ahí hay 30,000 personas, hay que decirles que se vayan, hay que ayudarles a que se vayan y que no vuelvan sino hasta cuando pase la emergencia, que eso es lo obvio. Y el tipo no quiso. Le dijeron, pero va a haber 30,000 muertos, sí, pero yo no voy a comer, yo no voy a hacer terrorismo, que era, ya en ese tiempo empezaban con esa palabra. Y entonces, claro, explotó el volcán, y como yo ya sabía eso que iba a hacer, me fui para Armero esa misma noche. Y fui yo el primer periodista del mundo que llegó allá de noche todavía. Y yo vi todo este amanecer, la gente mutilada, los muertos flotando sobre el lodo, la gente desnuda porque pues los revolvió el barro, les tumbó las casas, subieron a la loma donde yo estaba ahí. Bueno, eso fue terrible. Y luego vino más corrupción, que fue robarse todas las ayudas que el mundo entregó para eso. Yo trabajaba en TV Hoy, en televisión, trabajaba cuando llegué ahí. Y la verdad que nunca había escrito sobre lo de Armero. Y para el libro pues saqué todos mis apuntes, recuperé mis recuerdos, en fin, hice esa crónica, ese testimonio de lo que fue y de lo que ha significado ese desastre. Buenísima. Hay otro punto en que entras, que son pues la delincuencia general. Y en un momento sobre la delincuencia, esa particularidad de la corrupción del país, ¿no? Vos decís criminales que asisten a los juicios como si asistieran a un homenaje. Sí. Sí, bueno, eso es típico colombiano. Yo me refiero a algo que me tocó, que fue ser testigo de cargo de la fiscalía contra un asesino, se llama Kiko Gómez, que era gobernador de La Guajira.
Entonces, a mí me llamó una vez una señora y me dijo: "Vea, usted no me conoce. Yo hablé con un juez de Valledupar que es amigo suyo, me dijo que hablara con usted. Es que Kiko Gómez me mató a mi marido y ahora me va a matar a mí. Y nosotros tenemos 2 niños adoptados y huérfanos, los adoptamos y van a quedar huérfanos otra vez". No sabía qué decirle. Bueno, hagamos una cosa: ponga un denuncio, mándele una carta al presidente, mándele una carta al fiscal, al director de la policía, a la CIDH, a todo el mundo, y denuncia eso, y yo con ese material y con las denuncias puestas, yo puedo ponerme a trabajar. Y ella sí puso las denuncias, me llegaron en un sobre a mi casa, las leí y dije: bueno, esto ya no la matan, porque una mujer que dice que el gobernador de La Guajira le mató al marido, que la va a matar a ella, y el tipo del gobernador se cuidará. No creo que la mate. Y un día hablé con este juez amigo mío de Valledupar y le dije: oye, ¿qué pasó con esa señora que me llamó un día, que tú le diste que me llamara, que le iba a matar el tal Kiko Gómez? Yo no sabía quién era Kiko Gómez. Y él me dijo: no, ya la mató. Yo dije: no, esto es increíble. Y ahí me empeciné, me fui a La Guaira a investigar, a hablar con víctimas. Contabilicé 103 homicidios de Kiko Gómez. Los documenté, hablé con las familias de las víctimas. Y cuando tuve todo el material, yo no escribí ninguna crónica, sino escribí un memorial judicial que le mandé al fiscal. Porque dije: bueno, yo publico una croniquita de que mataron, y aquí matan gente todos los días, entonces eso pasa y nadie se va a enterar ni nada. Y la fiscalía, esa era la de Montealegre, tenía un buen vicefiscal que tomó eso en serio, organizó un grupo, comenzó a investigar eso, designó gente, y yo comencé a denunciar ya todos los días estaba publicando algo. Al fin cayó el tal Kiko Gómez, claro, las amenazas de muerte terribles, y toda la banda, de Marcos Figueroa también, que era otro asesino, se voló a Brasil. Entonces yo me puse a investigar a ver cómo encontrarlo en Brasil, supe dónde estaba, lo agarraron, en fin, es toda una aventura de eso. Y al fin el Kiko Gómez cae preso, y entonces empezó a amenazar a los jueces, a amenazar a los investigadores, a denunciarlos, amenazarme a mí. Me mandaba gente a dialogar conmigo porque creía que era que yo tenía un problema personal con él. Y como yo no le hacía caso, publicó en todos los periódicos una invitación a que yo dialogara con él para arreglar ese problema. Finalmente yo fui testigo contra el tipo, porque todos los testigos no iban, desaparecían, a otros los mataban, y entonces pues al tipo lo iban era a absolver, porque no había con qué. Y la fiscalía me invitó, yo fui testigo, y mi testimonio fue muy importante. Y el relato es mi encuentro con ese tipo ahí en la audiencia, que llegó a la audiencia así como si le hubieran invitado a un cóctel, en homenaje a él, ¿no? Llegó saludando. Le quitaron las esposas y pasó a saludar a todo el mundo y a darle besos a la fiscal. El besamano. Tenés otro relato que es Panamá, un país inventado por Wall Street. Y hablas de cómo fue ese negocio, de unas acciones de la compañía francesa que se renegociaron, que entró Morgan y compañía en ese negocio, y en fin, que eso acabó en la separación de Panamá con Colombia por un negocio que le convenía a una gente. Ese relato te deja con ganas de más, nuevamente te quedas con ganas de más. Ahí hay cosas interesantes. Hace pocos días yo me enteré de una historia. Ahora que está de moda la masacre tan espantosa que están haciendo los de Israel, el gobierno de Israel en Gaza. Resulta que el tema del sionismo, Teodoro Herz, lo escribe cuando la gente en Europa está nuevamente rechazando a los judíos
porque les atribuyen negociado con las acciones del Canal de Panamá, que dejaron en la ruina a muchísima gente en Europa, que tenían acciones, que habían empeñado cosas para comprar esas acciones, porque todo el mundo, después que el hombre ya se me fue el nombre, que el francés había construido el canal de Suez, todo el mundo pensaba que era el gran negocio del futuro el canal de Panamá. Esa gente se sintió estafada y esa gente se puso en acusar a la comunidad judía de ser parte de ese negociado y de haber estafado a la gente. Teodoro Herzl, el ideólogo de esta historia del sionismo, ¿sí?, es quien escribe en 1903, 1902, 1904, que es ese momento, quien escribe ese libro que se vuelve la gran teoría en la que se sustenta Israel, por aquella estafa del Canal de Panamá que vos recuperás en su versión de qué le pasó a Colombia dentro de ese negociado. Cuando vos agarrás a un relato y le encontrás otra pata, como sería, por ejemplo, esta pata que te acabo de comentar, ¿qué haces o qué te provoca como periodista? ¿Cazás el hilo y empezás a trabajarlo, explorás? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu método ahí? Bueno, de hecho me va a tocar agregar eso a la próxima edición. Claro, porque la compañía francesa había hecho un contrato con el gobierno colombiano para hacer el canal. Y esta gente pues invirtió ahí, claro, tenían ahí el dinero. Pero él no pudo cumplir. Entonces Morgan lo que hizo fue comprarle las acciones bien baratas al francés, se las revendió al gobierno de los Estados Unidos y aún así las acciones y la compañía que han comprado ya no tenía licencia del gobierno colombiano para hacer el canal. Entonces, en Nueva York, esta gente dijo, no, pues, no, ¿para qué hacer un negocio con Colombia? Nos queda más fácil hacer un país. Entonces le dijeron a una secretaria, haga una bandera ahí, se la inventa, nos inventamos 2, 3 próceres, y así nació Panamá, esa es la verdad. Y los gringos hicieron el canal y Panamá se separó de Colombia, y a Colombia le regalaron unos dólares, una platica, para que dejara en Movistar. Le entregaron por cuotas esa plata, se la robaron acá, se llamó la danza de los millones, y entonces los corruptos se robaron eso al presidente de Colombia. Cuando le reclamaron, duró mucho tiempo en saberse en Bogotá la noticia de que Panamá se ha separado, y el presidente marroquí Fusilani dijo, cuando fue el jefe de la oposición, fue a la casa de gobierno a reclamarle, los saludó y le dijo, hola, qué gusto verte. Se necesitó que hubiéramos perdido a Panamá para tener el gusto de que te vinieras a tomar un tinto. Y cuando ya le hicieron el debate en el Congreso, él dijo, no se quejen, me dieron un país y les devuelvo 2. Y así se perdió Panamá. Y bueno, la historia es mucho más larga que todo esto. Un tema caliente en estos días y desde hace rato, Uribe. Sí, no, yo digamos, mi última etapa en el tiempo en el periódico, cuando yo entré allá, fue que me tocó cubrir aeronáutica y turismo, se llamaban las fuentes mías, todo lo que tenía que ver con la aeronáutica y con el turismo. Y cuando yo comencé a cubrir esas fuentes, había un director de Aerocivil que se fue, que era un tipo, un paisa, como medio ladrón, un tipo de apellido Gaviria, y vino otro director que se llamaba Fernando Uribe Senior. Entonces, como yo cubría la fuente, me tocaba ir allá a hablar con él, pedir una entrevista, a ver qué iba a hacer, qué iba a decir. Y solo duró, creo, no alcanzó a durar un mes.
llegó diciendo que él no le iba a bajar la cabeza a la delincuencia. Y yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le están diciendo? Dijo, no, espere, yo voy a ir a Medellín y cuando regrese le cuento. Él en realidad lo que había llegado era a impedir que los narcotraficantes tuvieran todas las pistas que estaban pidiendo y las licencias de aviones. El caso es que él fue a Medellín y no hubo regreso porque lo asesinaron. Y eso fue un escándalo. Incluso yo me acuerdo que el viernes que él me dijo que al regresar el lunes hablábamos, yo subí a la dirección de Aerocivil, hablé con una secretaria para algún dato que estaba pidiendo. Y ella me dijo, oiga, ¿usted qué ha oído decir que van a matar al doctor Uribe Senior? No he oído eso. Regresé al periódico, escribí un texto de una investigación que había hecho sobre corrupción en El Dorado, que me había pedido Daniel Samper Pisano para la sección dominical que él hacía. Él dirigía la parte de reportajes especiales en ese tiempo para el domingo. Y le conté, le dije, oiga, aquí les traigo esto, y sabe que me dijeron que van a matar a Aerocivil. ¿Y qué más sabe? No, eso me dijeron, lo mataron. Entonces, como un mes después de eso, en medio del silencio y del misterio, apareció que ya había director de Aerocivil, pero no le habían tomado así posesión públicamente, ni se había informado nada, sino apareció un nuevo director de la Aerocivil. Y era este tipo así coloradito, sinuoso, y detrás de él abundaban, ahí se la pasaban los Rodríguez, Orejuela, todos esos narcos de ese tiempo, reclamando sus licencias y tal. Obviamente él llegó con la única y exclusiva misión de fundar el cartel de Medellín. Lo fundó, le entregó las pistas, le entregó los aviones, y ahí el cartel de Medellín arrancó. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, los mismos narcos lo cuentan, otra vez volvió a contarlo Lede por allá en Alemania, donde está ahora. Y acaban de desclasificar otros archivos en Estados Unidos, donde queda claro lo que yo siempre dije. Bernardo Guerra Serna, que era casi que un gran criminal antioqueño, con la ayuda de Santo Fimio, le pidieron a Turbay que nombrara al candidato de Pablo Escobar para el Aerocivil, que era Uribe, y lo nombró, y pasó todo lo que ha pasado, ya sabemos. Y acaba de desclasificarse en Estados Unidos esa información y se reconfirma plenamente cómo fue que comenzó todo eso, que ya estaba advertido, ya se había visto para dónde iban las cosas. Luego el embajador de los Estados Unidos, que fue el que impuso el término narcodemocracia, que en realidad debe decirse es narcocracia, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Tams era? Sí. Se dedicó a decir quién era Uribe, y nadie le paró bolas. Es un tipo, es el criminal más impune y más poderoso que ha tenido Colombia en toda su historia. No ha habido un criminal con ese poder. Gonzalo, decir esto que estás diciendo, haber trabajado tanta documentación, haber investigado tanto para sustentar lo que estás diciendo, ¿qué te ha significado? Hoy vivís rodeado de guardaespaldas, carro blindado, etcétera, etcétera. El precio que has pagado para trabajar con la verdad, para poner ante los ojos de todos, no aquella verdad que cambia cada ratito de la que hablábamos hace un rato, sino como el fondo de las cosas. ¿Qué te ha pasado con eso? ¿Sentís que ha sido la justificación? Yo no puedo arrepentirme, porque me he podido arrepentir hace mucho tiempo y dedicarme a otra cosa. Ya estás viejo para arrepentirte. Sí. Yo también he podido volverme ladrón, por ejemplo, pero no quise, no sé por qué. A veces me dicen que he debido volverme ladrón. Ya hay periodistas de estos nuevos que me dicen, ¿qué consejo nos da? Yo les digo, pues vuélvanse ladrones, si no van a acabar como acabé yo, ¿no?
Pero sí es fastidioso y es deprimente vivir uno así, no poder ejercer libremente la profesión sin toda una serie de peligros. Pero bueno, no me quejo ni lloro tampoco. Bien. Otros relatos que tenés ahí recuperan, por ejemplo, seguimos pegados a este señor, recuperan a su hermano, los apóstoles, el ejercicio de la religión como carta libre para acusar, etcétera, etcétera. Habla de eso. Sí, bueno, esa es la historia de un cura. Es otra vez la historia de Uribe, es decir, esto a través del hermano. El hermano tiene una banda criminal que la llaman los 12 apóstoles porque entre esos había un cura, Gonzalo Palacios. Y este cura tenía 2 Biblias, por eso creo que se llama el cura de las 2 Biblias. Una era para rezar, para leer todo eso que trae la Biblia, y la otra tenía un hueco y ahí guardaba un revólver. Y el cura en el confesionario indagaba a la gente para recoger información, se la entregaba a los paramilitares, a la policía y al ejército, y ellos se encargaban de asesinar a la gente. Y acá fundamentalmente, digamos, es la historia de la familia López, que se da cuenta a tiempo que el cura ya los había sapeado y que iban a ir a matarlos, se fueron, pero un día volvieron sigilosamente para arreglar algunos asuntos. En el confesionario el cura consiguió datos de que ellos habían vuelto y esta gente madrugó a irse y no alcanzaron y mataron a toda la familia, menos a una mujer, una pelada, que ella se dedicó a buscar al cura. La iglesia siempre lo escondió. Al final ella lo encontró en una iglesia en Medellín. Incluso cuando llegó a la iglesia, oyó la voz del cura rebotando así, rezando, y dijo, sí, este es el cura López. Pero que pasara la misa y lo encaró, y el cura sacó una navaja de la sotana y trató de degollarla, pero ella se corrió, no se dejó. Y bueno, por lo menos se sacó el clavo encarando al cura, y el cura murió hace poco. No sé si está para canonizar o ya lo canonizaron. Él fue formado por otro cura que era el obispo Willis, de un pueblo que se llama Don Matías, que era un cura pederasta, violador de mujeres, ratero, y ese sí está en proceso de canonización. Yo busqué en internet y ahí lo tiene en proceso de canonización, y ese fue el padre, yo no sé cómo se llama eso, el ordenador o no sé qué, del cura Palacio. Evidentemente sos ateo, ¿no es cierto? Evidentemente, sí, claro. Dentro de tu ateísmo no crees en la muerte, por lo menos en la muerte de ciertos personajes como los hermanitos Castaño. Y hay un relato, una investigación en realidad que estás contando ahí sobre estos muertos vivos. Contá. Sí, es que en el caso de los 3 Castaño Gil, conocidos, porque eran más, Fidel, Carlos y Vicente, todos han muerto en circunstancias falsas. O sea, Fidel Castaño no murió como dijo Carlos Castaño, y no hay ninguna evidencia de que estén muertos ninguno de los 3. En la justicia hay órdenes de captura vigentes y en los Estados Unidos contra ellos porque no hay prueba de que estén muertos. Y claro, yo tampoco tengo pruebas para mostrar que estén vivos. De Fidel Castaño, por ejemplo, a mí me dijo un amigo que yo tenía que trabajar en el hospital militar, médico, me contó que cuando dijeron que habían matado a Fidel Castaño, él me dijo, no, él llegó al hospital y salió caminando, allá lo salvaron y salió caminando. Un cura de Cali, cuando yo trabajé en el periódico El País,
de Cali como editor general, que fue una pérdida de tiempo. Y se llamaba Monseñor Cura, que ahí lo menciono ahora, bueno, no me acuerdo el nombre. Él era muy amigo de los Castaños y él me dijo que Fidel Castaño vivía en Portugal. Pero yo no sé si eso sea cierto. Que murió como dijo Carlos, no murió como dijo Carlos Castaño, ni existe la tumba de Carlos Castaño, tampoco existe nada. Un fiscal general que se llamaba Mario Guarán se inventó, consiguió una calavera y dijo que esa era la de él, y medicina legal probó que eso era falso, eso no era la calavera de él. Y de Vicente Castaño pasa lo mismo, no hay rastro de que hayan muerto, y eso es muy típico de muchos narcos colombianos. Ahí cito el caso de uno que se fue a Venezuela, encontró que había un periodista muy parecido a él y lo mató y hizo creer durante un tiempo que el muerto era él, alias Jabón. Varela. Entonces, yo he hablado con jueces que llevan los casos y fundamentalmente una magistrada de Justicia y Paz, la doctora Alexandra Valencia, ella me dice que ella tiene abierta la orden de captura y los casos contra Vicente Castaño porque nadie ha probado que esté muerto. Entonces, pues, esa es la historia de cómo no es verdad una cosa y posiblemente no es verdad la otra, y alguna de las dos sí tiene que ser cierta. Vos, en uno de los relatos, recuperas una cita de Kapuscinski que dice: el trabajo del periodista no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Sí, eso sí, yo creo que es la pasión del periodismo, es eso, prender la luz para que la gente vea cómo corren las cucarachas. Eso sí, creo que es la mejor descripción de lo que es el... ¿Y vos sentís que la gente despierta cuando le mostrás las cucarachas prendiendo la luz? Por lo menos se divierte mucho. La gente sí le gusta ver correr las cucarachas. Acá hay otro tema un poquito de fondo sobre tu libro. En realidad, la situación hoy de trabajar en la comunicación, en el periodismo, en cualquier fenómeno de comunicación, en pretender que la gente te pare bola, es trabajar sobre la atención de la gente, que la gente atienda a algo que vos estás mostrando, las cucarachas o lo que sea. Esa atención de la gente cada vez es más frágil, porque la gente está llena de estímulos, recibe información de todos lados y en segundos va cambiando la información y está pendiente de la pantallita, mirando y se te pierde. Y el fondo de esto que vos contás, por lo cual hay momentos en que estás arriesgando tu vida, lo que contabas de Kiko Gómez, lo que contás de Uribe, etcétera, etcétera. ¿Qué ves vos como el futuro de esta profesión de búsqueda del sentido de las cosas, de la verdad detrás de las cosas, de mostrar? El Espacio Noticia está transmitiendo vivo cuando en la directo atención de la gente la presentación es tan del libro frágil, es tan Artillería de la volátil, es tan Libertad efímera. ¿Qué te de pasa? Gonzalo. Bueno, yo pienso que el periodismo, el que yo conocí y el que yo ejerzo, prácticamente puedo decir que se acabó. En muchas partes, hay partes como en Estados Unidos donde subsiste el periodismo con las normas clásicas, con la técnica del periodismo, que es lo que hace que la historia no muera. Cuando una historia se hace con todos los recursos y las normas y la técnica del oficio, vive más la historia. Y si se olvida por 10 años, dentro de 20 años se recupera la importancia de cualquiera de estas historias. Y el periodismo, o sea, el que yo conocí y el que yo ejerzo, yo veo que se murió, se acabó. Porque no existe ni la formación, ni los recursos, ni el interés de que eso subsista. Si uno se pone a ver cómo se maneja un medio de comunicación hoy día, pues eso ya no es periodismo. Dale, pero vos escribís un libro como este y vas en poco tiempo en 3 ediciones. O sea que todavía hay un espacio de atención para ese periodismo
del cual tal vez sos de los pocos baluartes que quedan, por llamarte baluarte, pero todavía existe ese interés, Gonzalo. Sí, no, el público sí tiene siempre interés por la realidad. Y la gente está viendo Twitter y eso, y están viendo los clics y todo esto. Pero eso no alcanza a matar el interés por la realidad. Y cuando se ofrece algo que tiene investigación, que es periodismo, la gente lo lee. No tanto como antes, pienso yo, porque por ejemplo, cuando yo publiqué mi primer libro, se llamaba Los que nunca volvieron, hace 40 años, digamos, o más. De ese libro se vendieron como 10.000 ejemplares. Y yo no creo que hoy día ningún libro venda, y no sé, pues, creo que no llegan a eso. Dale. Vos trabajaste en distintos lenguajes, ¿no es cierto? El escrito, el lenguaje de construir la noticia para televisión, en fin. Y has trabajado en películas. Has hecho películas, quiero decir. Operación Jaque, El Río, en fin. Cuando llegás a expresarte a través de una película, que no está acá presente en el libro, pero es parte de tu obra, ¿vos optás por crecer hacia ese lenguaje en extensión por necesidad del relato o porque pensás que al relatar a través de una película lográs impactar más fuerte a la audiencia que quieras impactar? Bueno, yo el video, digamos, cuando he ocurrido eso es porque lo aprendí cuando trabajé en TV, por razones de que me ofrecieron un trabajo y me fue bien. Me gané 2 premios Rey de España, en fin, y tengo un interés por ese recurso para narrar, ¿no? Tengo 2 documentales que no he podido terminar, uno de ellos ante el presidente negro nuestro, que es una de mis grandes luchas, que ya lo hice reconocer y espero poder terminar el documental. Y ahora en Washington, el 21 de mayo, hay un gran homenaje a Nieto en Washington y vamos a llevar el cuadro original de Cartagena. Va a estar expuesto allá, me invitaron, voy a hablar ahí. Y yo creo que esa historia, no he escrito nada sobre Nieto, pero sí estoy haciendo este documental y he hecho más litigios que cualquier otra cosa, hasta que conseguí que Santos se viera obligado a reconocer a Nieto, judicialmente hablando, ¿no? Porque de otra manera habría sido imposible. Y hay veces, por ejemplo, hay un periodista, tal vez tú lo conociste, a Pedro Claver Telles. Sí. Bueno, Pedro, yo conocí a Pedro, es un personaje extraordinario. Es el gran historiador de los bandidos del siglo XX. Y alguna vez, no hace mucho, me lo encontré, lo habían robado, estaba viviendo en la calle, cargaba un morralito con la ropa, un computador que después le robaron también, y una miseria. Entonces se quedaba en hoteles, pedía limosna entre los amigos para pagar una noche más de hotel. Yo me interesé en ayudarlo hasta donde pude a Pedro, y un día lo invité a mi casa. Le dije: Pedro, cuéntame la historia de tu vida, pero filmada. Entonces Linida Aparicio, que es la productora que me ha ayudado a mí en la mayor parte de estos trabajos, llevó una realizadora, llevamos cámaras, todo, y tomé toda la vida de Pedro contada por él mismo. O sea, las preguntas las quitamos y quedó solo el relato de él, y eso lo guardamos hasta que hace 2 años llegó la noticia de que Pedro había muerto, que me dio pues mucha tristeza, pero tenía yo ya ese material, y entre Linid y un muy buen editor, con una buena investigación de archivo y eso, hay una película que yo creo que es bellísima, que la estrenamos en la Nueva Prensa el 1 de mayo. Pedro Claver Telles descansa en el periodismo, y él cuenta toda su vida, cuenta cómo de niño salió del pueblo de Jesús María de Santander incendiado porque los godos estaban matando a los liberales, y en el pueblo siguiente los liberales matando a los godos, así. Y él se da cuenta, es decir, se le despertó un gran interés por los bandidos
bandoleros, los generales del monte, de las guerrillas y los esmeralderos fundamentalmente, y él descubrió también que un gran bandolero, un bandolero mítico, que se llamaba Efraín González, era pariente de él. Entonces se volvió el bandolero por el que tenía la familia. Más interés. Efraín González Godo y Pedro era liberal. Chévere. Quedan pocos minutos. ¿Preguntas? 5 minutos. Antes de que nos asfixiemos, pero en 5 minutos empiezan a repartir opción. Siguiendo su relato de la luz y las cucarachas, yo no sé si en las cucarachas hay como la familia de las abejas una reina, pero usted puso el foco en la cucaracha mayor. ¿Eso no lo desvela? A la cucaracha mayor sí se la desvela mucho, eso sí estoy completamente convencido. No, hay cucarachas, digamos, que son gordas, grandes, ¿no? No sé si sean las reinas, pero hay grandes cucarachas. Sí, pero al final yo digo, yo soy más peligroso que... Vos tenés la linterna, sos el de la linterna. Sí. No tiene sangre. O sea, el caballero es un conocedor de cucarachas. De lejos. Bueno, habrá alguna manera de acabarlas. Pisoteándola. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Sí, si levantás un poquito más la voz, dale. Bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad para poder formular esa pregunta. Y tengo conocimiento, no sé si usted era, que Gonzaga fue el primer en usar el término matarife para referirnos a ese señor. Sí. Yo sé que una tutela que se ganó, y por eso el término. Muchas tutelas hemos ganado. Yo quisiera saber, cómo era la curiosidad, cuál fue el argumento central, o uno de los argumentos derroteros principales para poder ganar esa acción judicial y decirle, sí, ustedes. Se llama la libertad de expresión. Con la libertad de expresión existe, y el derecho a opinar también, y el historial de Uribe da para que uno concluya lo que uno quiere. Hay unos que concluyen que es un patriota, o no sé qué. Mi conclusión es que es un asesino, un narcotraficante asqueroso, y cada vez que me ponen tutelas o juicios, yo cito 200 libros, artículos de prensa, tengo todo en mi computador guardado. Digo, después de leer todo esto, mi conclusión y mi opinión personal es que este es un hijo de puta asesino de mierda, y entrego eso al juez y nadie me puede cambiar. Creo que es el digno cierre de esta conversación. Otra pregunta. No se oye. Como acabo de mencionar a Pedro Clavel, quisiera saber, pues, qué piensa sobre los bolcheviques de Líbano en este momento que se está desarrollando como una ampliación de la investigación sobre... Bueno, yo sí estuve en el Líbano, estuve en el convenio donde nacieron los bolcheviques. Es fascinante, es una revolución bolchevique en el Líbano. Yo conocí a un zapatero que había sido uno de los bolcheviques que tomó el poder. Hay un libro que es, creo que el único que he leído sobre eso, si no estoy mal, es de Gonzalo Sánchez. Y yo no me acuerdo haber escrito nada, o tal vez sí en la prensa o tal alguna vez, pero me encanta la historia de los bolcheviques. Y además creo que fue casi al tiempo con la revolución bolchevique, porque aquí hubo otras revoluciones de ese estilo después del 9 de abril, que se tomaron el poder en Barranca Bermeja y gobernaron y dictaron una constitución, creo, algo así. Y muchos pueblos pasó eso. Pero yo creo que hay que... No he visto que haya renacido ese tema. Un gran seguidor de todas estas historias que lo dejaba uno boquiabierto era Germán Castro Caicedo,
Germán se fue, hizo toda la ruta libertadora y todo el país quedó aterrado de ver cómo estaba eso, de ver cómo había sido, cómo ese era un mundo completamente abandonado de gente que no conocía los carros, ni la electricidad, ni nada. Que Sí, pues 10 años, fue tiempo de vida en este momento, debido a las movilizaciones. sí, ellos del ejército llegó, duraron como 15 días el gobierno. Tumbaron al alcalde, eso fue, montaron gobierno bolchevique, sí. Perdón, el caballero. Pues sí, muy demorado, además que lo llaman por el caso más insignificante de todos. Pero siempre queda la gran esperanza de verlo en la cárcel, ¿sí? Que el juez argentino que tomó el caso por la jurisdicción universal llegue a algo, me parecería. La Corte Penal Internacional no creo, porque eso es un tribunal ahí que hicieron para juzgar a caníbales africanos y eso no va para ningún lado. Pero de golpe acá, que hay una fiscal nueva que podría asumir su papel, si quiere. Tiene todo, la fiscalía, el presupuesto, los recursos, todo. Bueno, muchísimas gracias. Muy Se amable. terminó el tiempo. Perdón, la señora. Gracias. Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, así termina la presentación del libro Artillería de la Libertad, quien su autor es Gonzalo Villegas. Muchas gracias por su atención.